¿Qué onda? Pues les voy a hacer un video así rapidito de qué fue lo que analicé para esta semana y qué voy a estar esperando para el día de mañana. Por ejemplo, empezamos con EURUSD. Por ejemplo, yo aún tengo que mi estructura es bajista, ¿ok? O sea, es de este punto a este punto. Este era el 50%, claramente ya se lo llevó. Reacciona a esta zona por un poco, pero reacciona y se lo lleva. Ahorita estamos viendo que está llevando también este high, este punto de liquidez, que es lo que me da a entender es que muy seguramente va a venir a llevarse también este high o crear un nuevo rango operativo diario, es decir, un cambio de carácter hacia la alza o simplemente llevarse la liquidez y empezar a caer. Sinceramente creo que es más obvio que el diario o bueno, que la gráfica me haga un nuevo rango operativo alcista, o sea, que me rompa este y siga alcista. ¿Por qué? Porque también teníamos este POI, que de hecho es la tendencia mayor, del cual reaccionó el precio y por eso está haciendo esto. Bueno, eso es en diario. Luego, 4 horas, que fue lo que yo había analizado. Por ejemplo, 4 horas tenía cambio de estructura, de este máximo a este mínimo, casi llega a mi zona, luego de este máximo a este mínimo, un bajo más bajo, esta era mi zona, que esta operación sí se dio, más nada más se llevó la liquidez, como podemos ver. Por ejemplo, voy a quitar esto. Ahí está. Se lo lleva y empieza a subir. Ahora, ¿qué me da a entender? Por ejemplo, nosotros podemos ver aquí el intercambio de órdenes, lo mismo que les platicaba en la sesión pasada. Por ejemplo, el order flow. El precio llega a un punto de liquidez, es decir, se lleva la liquidez de este alto de aquí y empieza a bajar con fuerza. Es decir, mitiga, reacciona, falla en crearme un nuevo alto porque la tendencia venía alcista y pues me termina rompiendo una estructura pasada. El order flow es bajista y así se fue respetando. De hecho, lo vemos en varias ocasiones. Nada más que yo no los marco todos. Por ejemplo, esta era una zona de demanda que también a lo mejor la rompió con la mecha, pero de todos modos hay una reacción de vela que nos indica que aquí sí hubo pues demanda presente. Por eso mismo yo tomé esta entrada, aparte de que era como que la más obvia. Era lo único que quedaba pendiente de liquidar. Pero bueno, el precio llega a un punto de demanda del pasado y hace prácticamente lo mismo. Mitiga, reacciona, falla en hacerme un nuevo bajo y me termina rompiendo la zona pasada, que era de hecho esta. Y si lo ves de este lado, pues es todo lo contrario. El precio llega, mitiga, reacciona. En este caso, falla en romperme el nuevo bajo, es decir, crear un nuevo rango, y pues me quiebra hacia la alza, es decir, me rompe esta estructura. Por ende, yo tenía pensado de que el order flow era alcista. ¿Ok? Ahora, 15 minutos, ¿qué era lo que yo había visto ayer? Ayer yo había visto esta zona que estaba pendiente de mitigarse, que era este order block, a la cual el precio llega exactamente y empieza a hacer justamente lo que les dije. Por ejemplo, si nosotros vemos la gráfica, por ejemplo, en una expansión tan grande, yo lo que hago para ver la estructura, porque si no mi estructura de 15 minutos sería enorme, sería de aquí hasta acá y no tendría una buena entrada. Cuando hay una expansión de ese tipo, una consolidación, hago lo siguiente. El precio llega aquí, este es mi máximo, mi mínimo, máximo, mínimo, etc. Si nos guiamos por el mismo concepto de order flow, es prácticamente lo mismo. El precio llega, me hace un máximo, me hace un mínimo. Si me rompe el máximo, porque en este caso estoy viendo nada más las velas, por ejemplo, le voy a hacer un poquito más de zoom y voy a usar mejor la otra herramienta. Denme un momento. Acá está. Una disculpa. Pero bueno, por ejemplo, el precio viene máximo, mínimo, máximo. Si me liquida el máximo, es decir, en este caso aún perdón, considerar order flow alcista, pero luego sucede esto. De este máximo crea este mínimo
y el máximo que le sigue, ya sea este, o este, o este, o lo que sea, no me termina rompiendo esta zona de acá. Entonces, llega el máximo, mínimo, ¿qué sucede? Volvemos al mismo tema del order flow. Sirve que aclaro un poquito eso. Mitiga porque llega a una zona del pasado, que eso es lo importante. Reacciona bien, pero desde aquí ya me está rompiendo mi estructura. Realmente hasta acá. Entonces reacciona, falla en hacerme un nuevo alto, pero me termina rompiendo hacia la baja. El order flow que es bajista. ¿Dónde se hubiera podido tomar la entrada? Por ejemplo, al 50% de este. Eso sí es que lo hubiera visto ese día, ¿verdad? Yo lo que estaba viendo o lo que esperaba en, en el dólar era precisamente este movimiento, pero no tan arriba. Obviamente aquí se hubiera llevado mi stop si yo hubiera dejado aún así la entrada, pero esperaba ventas. Yo para cuando estaba analizando estaba en este punto, si no me equivoco, sí, que más o menos fue cuando les mandé el mensaje. Este movimiento no lo aproveché en Londres, en Nueva York tampoco, pero pues bueno, se ve el movimiento muy rápido. Sinceramente yo pensé que iba a venir a liquidar esta zona y de ahí a lo mejor ya subir, pero pues no lo hizo. Luego, tenemos audio USD, por ejemplo, diario. Diario igual, tenemos cambio de carácter, tenemos el 50% del rango, mi mínimo, mi alto. Yo estoy esperando que llegue a esta zona, pero bueno, 4 horas que tenemos, prácticamente lo mismo. Por ejemplo, esta sí fue una entrada que me hubiera gustado tomar, pero pues no pude. ¿Qué sucede? Tenemos estructura bajista en 4 horas. Como podemos ver, teníamos esta estructura, la termina rompiendo. De hecho, aquí todo esto es order flow. Esta zona yo creo que la va a venir a mitigar en estos días. De hecho, es lo que yo estoy esperando, que llegue a esta zona. Pero bueno, mitiga, reacciona, falla, obviamente, en crearme un nuevo alto, porque el alto sería este, y me termina quebrando. ¿Qué zona me termina dejando? Esta. Y así sucesivamente. El precio llega a esta zona, que era un POI bastante válido, que era de esta estructura, de este punto de aquí a este punto de acá, el cual no fue liquidado. Tiene buenos conceptos para haber sido una entrada, por ejemplo, se lleva la liquidez, tiene sweep, tiene ineficiencia, tiene IRL, que viene siendo la liquidez interna, y pues bueno, es una zona del pasado de 4 horas, o sea, es más llamativa. El precio llega y me hace exactamente lo mismo que les dije. Mitiga, reacciona, falla, en este caso, en hacerme un nuevo alto, que eso era lo que me hubiera dado la confirmación de flip alcista o de order flow alcista, pero ¿qué sucede? Llega a esta zona, que aquí sí. Ah, pues justo como en el euro USD pasó lo mismo. 2 zonas que llegaron, pero ¿cuál fue la que ganó? Por ejemplo, mitiga, reacciona, falla en crear un nuevo más bajo, perdón, un bajo más bajo, pero no me termina quebrando hacia el alza tampoco. Tendría que esperar a que me rompa este máximo. ¿Qué sucede y por qué decidí buscar compra? Esta vela de 4 horas, que también es buena porque se lleva esta liquidez, tiene imbalance, poquito, pero lo tiene. El precio llega, mitiga, reacciona, falla en crearme un nuevo más bajo, o sea, un bajo más bajo, perdón. Aquí no lo hace y me termina rompiendo la zona. ¿Qué me indica? Order flow alcista, y como podemos ver, sucede. Ahora que también visualmente pues es obvio porque siempre les he mencionado hacia dónde está la fuerza. La fuerza claramente estaba alcista. ¿Qué iba a hacer el precio? Bajar para subir, pero pues era una confirmación. 15 minutos, que es lo que yo estaba esperando y por qué no alcancé a tomar la entrada. 15 minutos yo estaba esperando específicamente la mecha, que no estaba liquidada. Yo estaba esperando, es más, se los voy a marcar. Ahorita lo había borrado, pero para que se vea bien. Cuando la mecha es muy grande, yo siempre espero el 50%. Mi entrada realmente hubiera sido así. Obvio si lo hubiera dejado en buy limit, 65 de stop, y lo hubiera puesto hasta acá, casi un 1.10. Pero como fui avaricioso y no quise meterlo por buy limit, me bajé hasta 1 minuto
y el modelo de entrada no se me dio. Me quedé esperando y pues no lo alcancé a tomar. Intenté seguir operando a favor de la tendencia, pero tampoco no pude. Por ejemplo, ¿qué era lo que yo esperaba? Así rapidito. Lo siguiente. Igual, en un minuto no existen estructuras realmente. O sea, es nada más cómo se va moviendo el precio. El precio va bajando, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Aquí ya hay un fallo. Perdón, hasta acá. Así. Aquí ya hay un fallo porque después de este máximo no me rompe hacia abajo. ¿Qué termina haciendo? Me rompe acá. Y de hecho, si lo pueden ver, también hay un flip o order flow alcista. Hubiera sido tomarla aquí o tomarla acá. Pero pues no sucedió. ¿Dónde me quedé esperando yo? Exactamente ahí abajo. Al momento que me hace el quiebre, pero como este era muy chiquito no me sentía seguro y lo conté desde acá, yo estaba esperando la entrada aquí. Estaba esperando tal cual la entrada de esta manera. Bueno, me voy a ir a 15 para que se alcance a ver. Esto era lo que yo esperaba. Obviamente es un número bastante grande. O sea, es un 1.35. Hubiera estado padre porque sí se dio y sí se dio la dirección que yo quería. Yo sinceramente esperaba, tenía en cuenta que este movimiento iba a tardar, por ejemplo, no sé, hasta el miércoles darse. Pensé que iba a ser más lento, pero pues bueno, se terminó dando. Ahora, no pude tomar la operación, intenté tomarlo también un poquito más adelante, que de hecho fue aquí, pero no alcancé a meterla tampoco. Por ejemplo, cuando el precio llega a esta zona, si no me equivoco, esto era lo que yo había marcado. Sí. Cuando el precio llega a esta zona, lo primero que marqué fue, a ver, si yo marco esta vela, hubiera sido una buena entrada. ¿Qué sucede? Que como es mucha mecha y sí también tiene imbalance, realmente la entrada hubiera sido order block. Entonces preferí mejor tenerlo así. El precio sí llegó, pero pues igual, no alcancé a tomarlo a tiempo. O sea, yo para cuando la vi ya era más o menos como para acá. Había ido al baño y pues ya no alcancé. Pero bueno, ahí se me fue la oportunidad. Eso era lo que yo estaba esperando precisamente. Mm, para la otra voy a dejar un buy limit. Y Euro-Yen, que ese de hecho sí me gustó bastante porque fue un par al que le venía dando seguimiento. De hecho, yo no lo opero mucho, como ustedes sabrán, pero le venía dando seguimiento desde hace tiempo. Por ejemplo, yo tenía que el precio había hecho este mínimo, este máximo, el precio reacciona a una zona pendiente del pasado, de hecho, de muy, muy, muy atrás, esta, este order block. Bueno, el precio reacciona y me hace tal cual lo que ya les había comentado. Mitiga, reacciona, falla en crearme un nuevo mínimo y me termina rompiendo hacia el alza. ¿Qué me deja? Un order block también. Ahora, eso es en diario. Esta es la zona que yo estoy esperando, que de hecho ya llegó, pero estoy esperándolo un poquito más abajo. Por ejemplo, 4 horas que tengo, tenía que esta era mi estructura, mínimo, máximo, llegó a esta zona y ¿qué sucede? Mitiga, reacciona, falla en hacerme un alto y me termina rompiendo hacia la baja. ¿Qué zona me dejó pendiente? Que ahorita ya no la marco para que no se vea tanto. Era esta o esta, cualquiera de las dos. Obviamente ahorita ya hubiera tomado esta, pero siendo sincero, en su momento yo había marcado esto. En su momento lo marqué así, que claramente estaba mal porque aquí tenía el POI más order block. Esto hubiera sido la manera correcta, pero bueno. Entonces tengo order flow bajista. En este momento yo ya estaba viendo bajista todo, aparte que ya había llegado a esta zona también. Mismo caso, por ejemplo, si yo agarro el puro POI,
no tiene imbalance, no tiene nada prácticamente, pero si yo agarro el order block completo, me hace un poquito más de sentido. Es una zona más grande, sí, pero si lo vemos el order block tal cual, por ejemplo, desde que se crea el order block, aquí, o sea, aquí en la base de la vela, el precio sale, se crea esta vela, y ahora sí, por primera vez el precio está fuera del order block, una vez creado. El precio llega, o bueno, se acerca, se vuelve a acercar y no lo terminé de liquidar. Es decir, este order block aún es válido. Aquí esto era liquidez, lo que me daba la confianza de que cuando el precio llegó aquí, mitiga, reacciona, falla en crear un nuevo alto y me termina rompiendo hacia la baja, o sea, me termina rompiendo esta zona, me deja esta zona de aquí. Ok, perfecto. De hecho, esta era la zona que yo esperaba para ventas. Ahorita yo estoy esperando cualquiera de estas dos. Por ejemplo, ya 15 minutos, yo ya sabía que estábamos bajistas. O bueno, 2 horas, perdón. Esta era la zona de 4 horas, obviamente ya reducido a 2 horas. Ahora, ¿por qué decidí agarrar estos dos? Pues sencillo, porque no me decidía ni por uno ni por otro. Si yo agarraba este, se me hacía muy, o sea, se me hace que es más mecha que cuerpo. Entonces prefería agarrar todo este espacio y ya dependiendo de cómo el precio llegue, pues, este, pues reaccionaba, vaya, o sea, tomar mi entrada. Ahora, esto también me ayudó porque en 4 horas era el espacio así, más o menos. El espacio era todo esto. O sea, de que reduje el espacio, lo reduje, que fue algo bueno. Luego, 15 minutos, que esta sí hubiera sido una entrada perfecta y no, de plano se me olvidó. O sea, no lo tomé en cuenta, no le puse ese límite ni nada. En la noche cuando yo lo estaba viendo, estaba como por aquí, si no me equivoco, o acá. Más o menos, estaba entre este punto y este punto. Ahora, aquí está la zona de 2 horas. ¿Qué es lo que puedo ver? Por ejemplo, si vieron el video de oferta y demanda o zonas de oferta y demanda, podrán notar que si estamos buscando ventas, vamos a empezar de arriba hacia abajo. A ver qué zona es la más interesante. Tengo esta mecha, pero pues no la voy a marcar. ¿Por qué? Porque aunque sí se lleva liquidez, etcétera, pues está hasta mero arriba. Prefiero no hacer más mugrero en el gráfico y pues dejarlo un poquito más limpio. Ahora, como esta es mi zona de más arriba, ya no tengo por qué pelar las de abajo. Técnicamente esto sería liquidez, 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 liquidez. Y agarré el 50% de la vela porque la base ya fue tocada. Pero ¿qué sucede? Dentro de la misma zona de 2 horas tengo esta vela, que esta vela es justamente la que ya me termina rompiendo este mínimo de aquí, si lo quieres ver en estructura, que era así, me termina rompiendo este mínimo o este bajo, y es la que tiene mayor fuerza. Al igual, la vela es mayor cuerpo que mecha, que me da más seguridad. Tiene imbalance, sí, se lleva la liquidez de este máximo, bueno, de esta vela, por muy poquito, pero se la lleva. Y pues bueno, la entrada, si lo hubiera visto yo hasta abajo. ¿Por qué? Porque si en 4 horas ya sabía yo que el order flow era bajista, ¿dónde hubiera sido mi take profit? Pues obviamente hasta esta zona. Por ejemplo, la voy a marcar hasta acá o inclusive hasta acá, esperando a que obviamente me siguiera rompiendo esta zona de demanda. Esta sí me dio mucho coraje no poder tomarla, no se los voy a negar. La entrada hubiera sido así, nada más para que vean de lo que me perdí. Ahí está. Un 1.15 y hubiera sido rapidísimo, rapidísimo. Llegó, pues no lo vi exactamente por eso, no había visto la hora a la que llegó. Llegó a las 2 de la mañana en Nueva York. Entonces, pues no lo hubiera podido tomar, ya estaba dormido. Pero pues bueno, ahora, ¿qué estoy esperando para mañana? ¿Que el precio siga bajando? O sea, realmente aún espero que el precio baje. Esta es la zona que tengo ahorita, la más cercana, y esta me gustaría operarla. 15 minutos se ve.
No, no se ve. Voy. Ahí está. Me gustaría operar esas zonas. A ver, tengo order flow bajista. Veamos. Voy a marcarlo todo así. Veamos si llegó a una zona del pasado. A ver, si tomarlo por completo era correcto o no. Ahí está. Y no lo toca. Entonces sí, esta zona es de demanda de 15 minutos. Y el movimiento que lo termina rompiendo viene siendo este de acá. O bueno, ¿cuál es el que tiene mejor oportunidad de venta? Puede ser este. Supply, vamos a ponerle aquí 15 minutos. Y podría ser también... Chinga, no sé por qué se copió eso. Que me lo termina rompiendo. Es que nada más vería esta vela, pero sí, no. O sea, esperaría que llegue a esta zona. Obviamente, si el precio empieza a llegar por aquí, ya le pongo atención en un minuto, pero esta sería mi zona específica. Y ya más arriba, pues obviamente yo esperaría, por ejemplo, esto es liquidez, aquí ya no hay imbalance, aquí aún hay, aquí aún hay imbalance, podría esperarlo así. Eso es lo que yo podría esperar. Y no nada más por tomar el de más arriba. Ahorita los ejemplos están dando nada más con eso. Pero bueno, voy. Ah, pues miren, también está. Bueno, tengo entonces 3 áreas que son las que me gustarían para ventas. Volvemos a AUD-USD. Ahorita que estoy esperando, nada más para volver a ver en 4 horas. Estoy esperando que se lleve este máximo de aquí. Aparte, este es mi daily high pasado. Entonces sí me hace sentido que se lo lleve. Bueno, 15 minutos, ¿qué estaría esperando? Porque en 4 horas pues seguimos en lo mismo. Order flow alcista. Por ejemplo, aquí llega y reacciona. No me ha roto con ningún tipo de cuerpo. Entonces es bueno. Esta era una opción de flip. No me rompe el mínimo que es hasta acá. Ahí. La entrada claramente hubiera sido esta. Por lo mismo, se lleva la liquidez de esta. Y aparte, tiene imbalance, como podemos ver. De esta vela a esta vela. Entonces, ¿qué estaría esperando? El precio aquí ya reaccionó. Estoy esperando a que se lleve estos highs y dependiendo del movimiento que haga, por ejemplo, si a partir de esta vela se crea otra y hay imbalance, tomaría este conjunto de velas para compras. Y pues el objetivo sería este. Ya un poquito más a largo plazo y por así decir, apostando, porque ya no sé si lo voy a hacer, es llegar hasta acá o hasta acá, que aún así lo haría. Si el precio se desenvuelve rápido y llega hasta aquí, sí podría dejar, por ejemplo, dejar correr parciales, poner mi break-even a lo mejor en un 1.2, un 1.3 y ya dejarlo correr, ver si llega hasta acá. Y si no, que se cierre en un 1.3 de perdido. Bueno, y el euro dólar, por ejemplo, euro dólar ya se llevó la liquidez de acá. ¿Qué tenemos?
no llega, simplemente se lleva a la zona, pero pues bueno, por lo que podemos ver es, y lo mismo que comentaba, tenemos order flow alcista. ¿Hay alguna zona pendiente del pasado acá? Sí. Esta. Yo creo que en esta sí podría reaccionar. Bueno, lo voy a dejar en 15 minutos para saber qué zona es. ¿Qué estaría esperando? Por ejemplo, como el euro dólar y el AUD USD ahorita no van de la mano, no están tal cual interlazados, no están haciendo los mismos movimientos en las mismas horas. Sí podría esperar ventas. 15 minutos que me dice. Ojo, si se están dando cuenta, como yo ya tengo mis rangos estructurados y estoy esperando que los rompa, no estoy usando el 50% de la gráfica ni nada. Ahorita es puro order flow más que nada. Pero bueno, ahorita que tengo. Este es el 50% de la vela. Pues miren, si algo podemos ver, así como que obvio, es de todo este movimiento a este, hay una clara desaceleración. Entonces, ¿qué puede ser? Cada vez, si se dan cuenta, la demanda, o sea, las velas compradoras, son menores a comparación de las vendedoras. Las vendedoras son un poquito más grandes que las compradoras, como se podrán dar cuenta. Sí podría estar buscando ventas sobre esta zona. A lo mejor no tan grandes, porque aún así espero que el precio siga subiendo, pero sí podría ser un buen intradía. No sé ni por qué lo estoy haciendo así, cuando puede haber bajado la temporalidad. Pues bueno, en 15 minutos tenemos este order block. Vamos a dejarlo así. Y este otro de acá. Esas dos zonas son las que yo estaría esperando. Quince minutos. Y 15 minutos. Ahora, este lo pongo en el centro porque obviamente ya sé que este cuadro de más arriba va a significar que es el de 15 minutos. No se me va a olvidar. Este lo pongo a la derecha nada más para que no se me olvide, porque a veces juego con las temporalidades y puedo tener de 1 hora, 2 horas como vieron anteriormente, 30 minutos, 10 minutos, 7 minutos, etcétera. Pero bueno, eso es lo que estaría esperando. ¿Realmente compras no estaría viendo? También, si vemos por lado de 4 horas, temas de liquidez, es más obvio que el precio llegue aquí y que tenga una bajada a lo mejor para capitalizar otra vez estos mínimos. Por lo mismo, por ejemplo, tenemos esta mecha que nos termina dejando este order block completo. Entonces, esta sería la zona a la que yo espero que el precio llegue, porque ya reaccionó acá. Voy. Si se dan cuenta, ahora hago mucho esto de esconder lo que estoy trazando entre las temporalidades para no perderme y que no se vea tan sucio el gráfico, que de hecho lo prefiero 1000 veces. Bueno, decía, sobre esta subida, mi perspectiva para que siga subiendo puede ser correcta. Por ejemplo, si me bajo 1 hora, tenemos liquidez. Mm, a ver,
pasó? A ver, me perdí yo. Ah, ok, es la de arriba. No, yo pensé que aún era esta. Pero bueno, vamos a cortarlo aquí. Aún hay liquidez pendiente para que siga subiendo. En una hora no se alcanza a notar tanto. Hay mucho vacío, que es bueno. Por ejemplo, este, que es grande para ser de una hora. Y en 15 minutos tenemos zonas que me haya creado flips, o sea, interacciones. Igual, la mecha de esta zona, o sea que esta zona es válida, puede ser fuerte. El 50% de esta mecha es la que hace que suceda el flip de continuación. Mitigación, reacción, falla en crearme un nuevo alto, me termina quebrando, buena zona. Aquí igual tenemos esto como liquidez, es igual otro intento de flip. Vemos con el precio mitiga, reacciona, claramente falla, me termina quebrando esta zona. Entonces todo esto puede ser liquidez. Va. Ahora, cercano. Lo más común, por lo que ya les dije, es igual, estamos viendo una desaceleración en el precio. Los vendedores tienen velos un poquito más grandes, lo que me indica fuerza, o que se está acercando a una zona que es reactiva a la oferta o a las ventas. ¿Qué tenemos como liquidez? Todas estas mechas, esta de acá, que se termina llevando toda esta. Bueno, inclusive este podría ser un target estructural. Por ejemplo, si operas contra tendencia, ya se había llevado la liquidez que marqué. Entonces era un buen target. Pero bueno, este podría ser un buen target estructural. Si el precio llega a esta zona y empieza a bajar, o sea, nos da una oportunidad para ventas, este sería mi take profit, siendo sincero. O sea, si esta gráfica la estuvieras viendo como swing en 4 horas, suponiendo que esto no es 15 minutos, es 4 horas, este sería mi take profit. Aquí es donde ya se acabó la liquidez, porque se lleva la de acá y la de estos. Mientras tanto, todos estos movimientos de acá siguen teniendo liquidez. Este aún es liquidez porque tiene estos mínimos acá arriba. Y estos mínimos tienen estos de acá arriba. Y este mínimo, aparte que tiene imbalance, tiene este mínimo en este momento. Bueno, ya para casi terminar, AUD-USD. Estamos esperando aún que se forme. Veremos. Estoy esperando que me rompa estos, como ya les había dicho. Si se rompe, sí podría considerar el conjunto de velas o el order block, dependiendo cómo se vaya formando. Consideraría únicamente el order block si el precio me hace esto. O sea, que me deje un punto más abajo, obviamente de una vela vendedora como esta, pero un poquito más abajo, que tenga más recorrido, donde intente liquidar este conjunto de velas. Ahí nada más consideraría el order block. Pero bueno, en ese momento todavía no tengo nada que decir. Y euro JPY, pues lo mismo. Prácticamente eso sería todo. Espero les haya gustado el video. Y ahí estamos pendientes. Cualquier duda, pregunta, lo que tengan, me la pueden hacer saber. Y porfa, neta, escríbanme si les interesa estos videos para seguir haciéndolos, para poder hacer Zooms, para hacer actividades, para ponerme un poquito más en corriente con toda la cantidad de videos que les debo. Pero bueno, bye bye.